Margot Glantz, escritora mexicana, es además profesora, periodista y traductora. Ha sido becaria de las becas Guggenheim y Rockefeller. Ha recibido premios el Villaurrutia, Magda Donato, Universidad Nacional y el Premio Nacional de Literatura. Hoy hablamos con ella sobre sus novelas Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador y El rastro, que fue finalista con el Premio Herralde de novela. Margot Glantz, una escritora, ¿cómo se forja? ¿Cómo se forma? ¿Cuándo asumes que eres una escritora? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Mira, yo empecé a escribir tarde, en realidad. Ensayo como a los 30 y mi primer libro de ficción a los 47. Así que soy una escritora tardía. Siempre pensé que iba a escribir, ¿no? Pero pensaba que cuando fuera yo grande, cosa que cumplí, empecé a escribir ya grande, ¿no? Entonces, pero a partir de ese momento me desaté y he escrito muchísimo, ¿no? Muchos libros. Yo lo sé. Hoy quisiera que habláramos sobre El rastro, que es tu última novela, y sobre Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador. Sí. ¿Qué título más largo? Sí, ¿verdad? Como los títulos del siglo XVI, pero bueno, está bien. Claro, claro, sí. Además es muy llamativo y se lo aprende uno fácilmente. Bonito. Estos de la portada me gustan también. Sí, mucho. son divinos, sí. Preciosos. ¿De quién eran estos? Si son pues mira, yo se los mandé a Jordi Herralde para que los pusiera y deben ser de los años 50, una cosa así, pero aparecen de ahora, ¿no? Sí, bueno. Volvieron, todos, sí. Todos vuelven. En esta historia de la mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, has dicho que no es autobiográfica y que sí lo es. Tú, al reescribirlo, has destruido esa autobiografía. ¿Cómo lo explicas? Sería autobiográfica en algunos niveles. Yo creo que todo lo que uno escribe en alguna medida es autobiográfico, pero yo como que pulverizo la autobiografía, porque la manejo a niveles muy aparentemente banales, ¿no? Que no tendrían nada que ver con una autobiografía perfectamente organizada. Quizás la única autobiografía más organizada que tenga yo sea las genealogías, ¿no? En donde en realidad yo quería hacer una biografía de mis padres y poco a poco, inconscientemente o conscientemente, fui apareciendo yo. Pero en estos libros como El rastro o La historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, pues la autobiografía sería que me gustan cierto tipo de zapatos y que probablemente me quería yo comprar unos Ferragamo, pero como soy, preferí no comprármelos porque me parecían excesivamente caros, pero di como 5 vueltas y de repente encontré que aunque fueran caros me los compraba, ¿no? Entonces me los compré y luego no los utilicé para, eso digo, pero no es cierto, no los utilicé para caminar, sino para escribir, porque eran unos zapatos muy bellos que no quería yo echar a perder. Y lo que sería autobiográfico es que cuando yo era niña, mis padres tenían zapaterías. Entonces me compraban zapatos y los zapatos que me compraban al principio yo no quería pisarlos, no quería que se echaran a perder. Entonces ponía yo varios capas de periódicos para ir pisando los periódicos y que la suela quedara completamente blanca, ¿no? Que nunca hubiera pisadas. Luego no quedaba más remedio y acababan hechos un desastre. Pero estos zapatos de diseñador de los que hablo en este libro acabaron siendo los zapatos fetiche para poder escribir. Es la historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador. Si estos zapatos que te compraste de diseñador fueron los zapatos fetiche para escribir la novela, ¿los usabas al mismo tiempo o los veías o los imaginabas? No, sí me compré unos zapatos muy bonitos, eran un color verde grisáceo, que tenían un tacón muy bonito y eran como medio botines, ¿no? Que me gustaban y los usé bastante, pero decidí que iban a ser mis zapatos fetiche para la novela. Es que en realidad es una serie de cuentos que se van enlazando y que pueden leerse como cuentos o como novela, depende, ¿no? Tú haces una pequeña historia
del zapato. Hablas de que inclusive en el paraíso terrenal, pues cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ya llevan zapatos. Pues sí, porque la forma de los pies y los huesitos que lo conforman tiene ya la consistencia suficiente como para que uno se ponga de pie, ¿no? Y bien puestos los pies sobre la tierra o sobre el cielo mientras estaban allá, ¿no? Pero luego ya bajaron y era un poco más dura la tierra que el cielo, así que tuvieron que empezar a comprarse, a hacerse zapatos, ¿no? A la medida. Y hablas de los romanos como comienzo de las calzas, que además no se llamaban zapatos. ¿Cuál fue el origen de la palabra zapato? Al principio fueron calzas y luego calzado. Sí, sí. ¿Y zapatos cuándo llega? Fíjate que no sé, creo que es una palabra turca que Lo pasó, dices, que pasó al español de alguna forma, ¿no? Pero no sé exactamente. A lo mejor lo sabía yo, pero como ya lo escribí hace como 6 años, mi memoria está perdiéndose, ¿no? Pero creo que era una palabra turca y que pasó de alguna manera, pues, por toda la cosa de esas guerras y todo lo que hubo, y seguramente el tipo de zapatos que usaban los turcos les gustaron a los españoles y usaron la palabra zapato, porque en realidad la palabra, como tú dices, es calzado y empieza como unas especies de medias, ¿no? Calzas, que luego se vuelven calzados, ¿no? ¿Y los tacones? ¿Cuándo aparecen los tacones? Fíjate que no sé exactamente, pero se usan mucho, por ejemplo, en la corte de Luis XIV, ¿no? Para hombres también. Para hombres también, sí, sobre todo para hombres, pero hay muchas historias, ¿no? De zapatos, por ejemplo, un rey que era muy bajito de estatura, francés, no me acuerdo exactamente quién, lo tengo en el texto, pero no me acuerdo exactamente, también se ponía zapatos de tacones porque quería parecer más alto, y entonces la corte inmediatamente lo siguió y todo el mundo se ponía tacones altos, sobre todo los hombres, ¿no? Luis XIV. Luis XIV, y antes de Luis XIV, uno de los reyes esos medio siniestros anteriores a Francisco I, también, uno de esos que se moría muy rápido, se puso zapatos altos porque era muy bajito de estatura y muy vanidoso. Nora García es tu personaje principal en la historia de los zapatos, pero también continúa después en El Rastro. ¿Quién es Nora García? Mira, Nora García es un nombre que me vino a la cabeza repentinamente, luego me di cuenta de que lo tenía yo hace mucho tiempo en mis diarios, que me gustaba el nombre de Nora García, en algún nivel tiene algo de mi nombre, pero era un nombre al mismo tiempo como muy sencillo, pero un bello Nora, un nombre corto, ¿no? Y quedaba bien con Nora García, una especie de aliteración, y me convenía como personaje passepartout, un personaje que sirviese como una pantalla psicoanalítica en donde todo lo que yo quisiera decir se proyectara en el nombre, ¿no? Entonces es un personaje que va a tener muy distintas vidas y lo único que va a tener semejante a sí mismo es su propio nombre, ¿no? Es decir, Nora García sería el hilván que permite anudar una historia con otra y que me permite a la vez hacer una especie de trilogía, porque estoy escribiendo una tercera novela que me he tardado bastante en hacerla, en donde también aparece Nora García como personaje. Pero como me he encontrado a varias Noras Garcías verdaderas en el mundo, por ejemplo, ahorita que estábamos en Guadalajara, de repente me abrazó una señora y me dijo, doctora Glantz, que me dio mucho gusto que me dijera doctora Glantz, pero no importa, yo soy Nora García, la locutora, me llamo como su personaje. Entonces eso me emocionó mucho, ¿no? Y una amiga mía me dijo que la secretaria de su marido se llamaba Nora García y su marido es médico. Entonces dije, bueno, en esta tercera novela tengo que hacer 3 Nora García. La Nora García de las otras 2 novelas y una locutora y una secretaria de un médico. Y entonces estoy trabajando esa estructura triple que me está costando un poco de trabajo manejar. Pero bueno, la estoy domando más o menos. Margot Glantz, tú eres hija de 2 personas de origen ruso. ¿Qué encuentras de esa cultura en ti misma? Mira, tú naciste en México, desde luego. Nací en México, mi hermana mayor, que ya murió también, nació en México. Yo puedo decir que soy sobre todo mexicana,
El mundo ruso me viene por mis padres, pero es un mundo ruso doble porque es un mundo ruso judío, ¿no? Y en realidad ni siquiera es ruso porque es un mundo ucraniano. En la época en que ellos nacieron, Ucrania pertenecía a Rusia, en esos vaivenes históricos y geográficos en donde los países y las ciudades pasaban de Polonia a Rusia, de Letonia a Lituania, al Imperio Austrohúngaro, todo este tipo de cosas. Pero mis padres nacieron en Rusia y hablaban ruso. Mi padre hablaba ucraniano, pero solo nos dimos cuenta de que hablaba ucraniano cuando murió, porque volvió a ese idioma, porque era el idioma de la infancia, que es el que no se olvida, pero lo recordó al final de su vida, cuando normalmente hablaba siempre ruso, yiddish o español, ¿no? Entonces, pues vinieron de lo que entonces era Rusia, cuando ya era la Unión Soviética, en el año 25, cuando ya estaba Stalin. Emigraron porque la familia de mi padre había emigrado a los Estados Unidos, la mayor parte de la familia. Primero unos hermanos que emigraron en el 5, los hermanos mayores, mi padre era el menor de todos, y luego en el 17 emigraron otros hermanos, y mi padre se quedó con 2 hermanas y mi abuela y mi abuelo en un pequeño pueblo en Ucrania. Cuando vino la revolución, el pueblo se destruyó porque hubo tumultos, violencias, etcétera, y mi padre y sus hermanas y mi abuela, que ya había muerto mi abuelo, tuvieron que huir de allí y fueron, pues, cada uno se fue por su lado, mi abuela con mis 2 tías, que acabaron en Constantinopla, como ellos decían que es Estambul, y mi padre estuvo en Jersón y luego estuvo en Odessa, donde conoció a mi madre. Y al conocer a mi madre, y cuando empezaban ya problemas bastante serios con Stalin, ¿no? Que empezaba a meter a la gente a la cárcel y una serie de problemas graves que se avecinaban, mi padre decidió aprovechar que tenía 5 hermanos en Estados Unidos y le mandaron dinero para que emigrara, y emigró, se casó con mi madre y emigraron. Solo que al llegar, al tomar el barco para venirse a América, descubrieron que los norteamericanos habían puesto una cuota para los extranjeros y solo podía entrar mi abuela, que era la madre de los 5 hermanos que estaban en los Estados Unidos. Entonces mis padres decidieron ir a Cuba, pero al llegar a Cuba les ofrecieron por $10 venir a México. Entonces decidieron venir a México y afortunadamente nacimos aquí. Margo, entonces, ¿cómo asumes tu herencia rusa? ¿Cómo asumo Tu eso? herencia ucraniana. Pues mira, la asumo leyendo a Dostoyevsky, o leyendo a Gogol, o leyendo a Tolstoy, o más recientemente a Nabokov, o a Brodsky, ¿no? Pilniak, etcétera. Babel, que era también judío ruso de Odessa, a quien mi padre conoció y de quien mi padre me hablaba. Entonces, digamos, es decir, y también la asumo recordando mi familia, la comida que mi madre hacía, el borscht, las canciones que mi padre cantaba, porque tenía buena voz y cuando se ponía contento cantaba Volga y cantaba Ochichornia y esas cosas, ¿no? Entonces digo, la asumo de esa manera, pero como una cosa un tanto ajena, ¿no? Una cosa que me viene de familia, que está en mi genética, si tú quieres, pero que al mismo tiempo es un poco ajena a mi circulación sanguínea, a mi circulación vital, ¿no? Aunque al mismo tiempo está totalmente enraizada en mí. Es una cosa curiosa, ¿no? Yo me siento sobre todo mexicana y he hecho toda mi vida en México. Bueno, he viajado mucho, pero me he dedicado mucho a estudiar literatura mexicana, estudio Sor Juana, estudio literatura mexicana del 19, del 20. Mis principales amigos son pues, los escritores mexicanos y muchas otras personas. Tengo también relación con judíos de origen ruso o polaco, pero como cualquier persona, digamos. Es decir, de repente hay afinidades muy particulares que tienen que ver con ciertos giros del idioma que recuerdo, del yiddish, por ejemplo, no del ruso, del yiddish, con ciertas formas de religiosidad, aunque yo no soy religiosa en absoluto, con la asistencia a la sinagoga en los días importantes, como el Día del Perdón, el Yom Kippur, o a o Rosh Hashanah en la casa, el Día del Año Nuevo, o la Pascua judía, en donde pues los niños jugábamos con ciertos juegos y nos obligaban a recitar ciertas letanías en hebreo, ¿no? Que
yo me sabía un poco como perico. Todo ese tipo de cosas pues están muy presentes en mí y son muy importantes y como te digo, creo que son pues parte indisoluble de mí misma, ¿no? Pero un poco lejanas al mismo tiempo, ¿no? ¿A tus hijas eso ya no les alcanzó? Mira, les alcanzaron mis padres y les alcanzaron las fiestas en casa, sobre todo a mi hija mayor, porque le lleva 11 años a la menor, pero la menor todavía alcanzó a estar con mis padres bastante seguido y pues yo creo que se siente más judía la pequeña, aunque estuvo menos vinculada a mis padres, que la mayor, que es está mucho más desvinculada. Obviamente se sienten parte de una tradición, pero una tradición también, insisto, muy lejana, ¿no? Mi hija mayor, pues yo no diría en absoluto que tenga demasiado contacto con lo judío. La menor, como tiene un apellido más judío, Schneider, la mayor se llama López Cámara, pues entonces como que eso también determina ciertas formas de enfrentamiento a su tradición, ¿no? Hablabas de religiosidad y definitivamente hay una intención y una obsesión con la religión y tu literatura. ¿Te parece? Sí, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz está presente. Sí, bueno, tienes toda la razón. Bueno, San Juan de la Cruz. Claro, claro. También claro. Estás en tus páginas. Sí, la Biblia. La Biblia. Sí. ¿Por qué? Mira, pues porque mis padres eran judíos y porque para mis padres era muy importante la Torá, es decir, la Biblia, el Talmud, etcétera, porque de una manera casi inconsciente he asimilado todo eso y porque cuando tenía como 11 años, lo católico me viene de unas vecinas que nos iban a enseñar inglés, pero que decidieron que a mi hermana mayor y a mí, que dos niñas tan lindas, tan angelicales, no se podían ir al infierno y tenían que ser bautizadas y convertidas al cristianismo. Entonces, como mis padres tenían confianza absoluta y además yo creo que les convenía porque los domingos mis padres trabajaban y ellos nos llevaban a pasear, en lugar de llevarnos a pasear nos llevaban con un padre y con una familia muy cristiana, los Sodi Payares, ¿no? Que nos enseñaron el catecismo y que nos bautizaron y que hicimos en casa de la señora Sodi Payares la primera comunión, que nos compró nuestros vestidos de seda blanco, nuestros misales de cuero blanco, nos dio toda la historia de los mártires cristianos, junto a los tamales y al chocolate estaba Quo Vadis y Fabiola, la historia de Genoveva de Brabante. Entonces yo pues estaba fascinada con los martirios, ¿no? Entonces, de alguna forma, el martirio formó parte de mi historia. Íbamos a comulgar, nos confesábamos y comulgábamos, y luego de ahí nos íbamos al cine y veíamos los episodios de Flash Gordon, y comíamos muéganos, y los muéganos hacían mucho ruido en la boca, así, y a mí me daba mucha pena porque sentía que el niño Dios estaba en mi corazón y que lo estaba yo molestando con el sonido de los muéganos, ¿no? ¿Qué edad tenías? Tenía 10, 10, 11, 12 años. Como a los 12 años mi madre se dio cuenta de que mi hermana... ¿No lo sabían ellos? No, mi hermana menor, Susana, que en esa época tenía como 7 o 8 años, la llevamos también, la íbamos a convertir y la estaba bañando mi mamá y se nos olvidó quitarle un escapulario. Y mi madre al ver el escapulario dijo, pues, ¿qué pasa? Entonces ya le contamos todo y ya no nos dejaron salir con las señoritas norteamericanas, bueno, eran mexicanas, ¿no? Pero que hablaban muy bien inglés porque habían sido de una familia muy rica que se había empobrecido con la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces eran unas muchachas así muy elegantes, muy rubiecitas, muy monas, etcétera, ¿no? Pero ya no nos dejaron salir con ellas. Pero yo creo que me quedó Se acabó la religión ahí, la religión católica. Se acabó católica. La religión, ¿no? Y ya solo rezaba yo cuando perdía las llaves, Padre Nuestro, porque el cura, el sacerdote yo decía cosas horribles, decía,
cuéntame tus pecados. Acúsame, padre, de que he fornicado. Yo no sabía que era fornicar, pero me gustaba la palabra. Y entonces el padre me decía, reza 5 Padres Nuestros, 10 credos, y pues sí, como era una niña, le parecía que era bastante con eso, ¿no? Entonces yo rezaba después el Padre Nuestro para encontrar mis llaves, o cuando perdía yo algo que era importante, lo rezaba. Pero me quedó la impronta, y bueno, al estudiar el siglo XVII mexicano, al estudiar las crónicas de la conquista, pues revivió todo aquello, ¿no? Entonces tengo una novela que se llama Apariciones, en donde hay unas monjas que se martirizan todo el tiempo, que se flagelan, sí, que ayunan, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿de dónde me salen todas estas monjas? ¿De dónde me salen todos estos martirios? ¿De dónde me salen todos estos accesos así místicos? Bueno, pues me salen de eso. Muy cerca de la religión católica. Sí, o sea sí, que sí. finalmente sí nació dentro de ti. Pues sí, fíjate, quizá más que... Digo, claro que también hay místicos judíos, ¿no? Pero yo más bien me inclino hacia la mística cristiana, ¿no? ¿Cuáles son los místicos judíos? Pues Maimónides, y hay muchos cabalistas, por ejemplo, también, ¿no? Pero a esos nunca te refieres. No, no me refiero. Se refiere más Borges que yo. Pero también hay una influencia de los novelistas, de los escritores rusos que mencionaste antes, que sus novelas, y más que sus novelas, sus personajes femeninos te son también muy cercanos, como Madame Bovary, Ana Karenina, Sí. Madame de Clèves. Sí, sí, sí. ¿Ellas qué te enseñaron? Bueno, a mí Ana Karenina me parecía un personaje maravilloso. Vi la película de Greta Garbo y me acuerdo de cuando ella aparece entre la bruma del vapor del tren y luego se ve la cara de Greta Garbo, y cuando la mira, creo que era Friedrich March, ¿no? La mira y se queda totalmente fascinado con ella. Es más bien una fijación romántica con Ana Karenina. A mí me parece muy injusto que otras heroínas rusas podían cometer adulterio y la pobre Ana Karenina tiene que suicidarse echándose bajo las ruedas de un tren. Entonces me parecía, es como otra mártir, ¿no? Otra mártir cristiana, ¿no? Que la inmoló la sociedad en la que vivía. Pero quizás el personaje que más me atrae de la literatura rusa es Nastasia Filipovna, del Idiota, porque el príncipe Mishkin es mi personaje, quizá mi personaje favorito, y me fascina su devoción por Nastasia Filipovna. Y me gusta mucho el triángulo que forma con Rogojin. Y en mi libro El Rastro, que es un libro sobre el corazón, constantemente estoy hablando de un momento muy particular de la novela de Dostoyevsky, cuando Rogojin, después de que Natasha Filipovna va a casarse con Mishkin, pero se escapa de la boda y se la lleva a Rogojin, y que Rogojin la asesina esa noche, y que está ella tirada en la cama con su vestido maravilloso de seda y todas sus hermosas joyas al lado de la cama, y que solo asoma un piececito, ¿no? Y que Rogojin le ha puesto toda una serie de botellas de una loción especial para que no huela porque es verano, y el cuerpo ya lleva 3 días, se va a descomponer. Lo que más me impresiona es que Mishkin dice, pero tú la apuñalaste y solo había 2 gotitas de sangre, ¿cómo es posible? Entonces empiezan a hacer una disquisición sobre por qué aparecen solo 2 gotitas de sangre cuando un puñal atraviesa el corazón, y los dos sentados muy tranquilamente junto al cadáver de Nastasia Filipovna, que empieza a oler mal, están hablando de problemas del corazón y cómo circula la sangre, y por qué solo salen 2 gotitas, y por qué, que eso me parece fascinante. Es una de las escenas que recurrentemente me vienen a la cabeza y que la utilicé como una escena fundamental del rastro. Sí, y es verdad lo que dices, porque cuando están sucediendo cosas tan importantes y dolorosas, al mismo tiempo tú estás relatando pequeños detalles de la vida de todos los días. Sí, en el entierro de su marido, Nora García, se está fijando en los zapatos porque es diseñador de las otras mujeres,
o en los guaraches todos polvosos de un mendigo que tiene una herida en un dedo, o en las botas altas de una mujer que fue muy amiga de su exmarido, o, es decir, o los bigotes de todos los señores que asisten al funeral, porque su exmarido de repente se dejó crecer un bigote y ella, que no lo ha vuelto a ver después de mucho tiempo, se asoma al féretro y por la ventanita donde está el cadáver, ve que tiene un bigote que a ella le parece totalmente deformante, algo pavoroso. Y entonces empieza a ver bigotes en los que han asistido al velorio, ¿no? Y lo que más le interesa es ver qué tipo de bigotes usa cada uno, qué tipo de zapatos usa cada una, ¿no? Entonces es como muy poco, bueno, muy como un poco frívolo para una cosa así, pero sucede, yo creo, ¿no? Es decir, que en un momento grave, en un momento trágico, la mente deriva hacia cosas muchísimo más pequeñas e insignificantes, pero que en ese momento tienen mucho más validez y mucho más realidad que la verdadera realidad, que es la del dolor, ¿no? Es una manera de alejar el dolor, de soportarlo. Margot Glantz, muchísimas gracias. A ti, Silvia, muchísimas gracias por esta entrevista. Con la escritora mexicana Margot Glantz, en Coyoacán, Silvia Lemus.